Bueno, Hola, ¿qué tal? bien. Oye, hace un Bien. montón de calor. Avísame si se escucha el ventilador. Vale. No, de Eh, momento no. Bien. No, no se escucha nada. No, Todo genial. ¿qué tal, Pablo? Bien. También Bien. pasando calor, aunque bueno, hoy refresca un poquito. Hoy No, pero mira, que regresé de la graciosa y ahí sí estaba genial. ya me imagino. Allí estoy mirando a ver, porque hoy, antes que nada, quería anunciar una cosa, pero es que no me sale. Una de nuestras compañeras que va a estar por aquí, que se llama Julia J. Weibel en Instagram, nos hizo un filtro, pero es que no me aparece el puto filtro. Entonces, nada, bueno, pues Lo que me distrae muchísimo. se quedará la gente sin verlo, pero bueno, he puesto una story antes de empezar contigo. Así que ahí está, el detallito de ella que quería darle las gracias públicamente. Nada, hoy estamos contigo. Tú eres Adriana Sandek. A mí antes de empezar me gusta dar una breve pincelada de esto para la peña que no haya visto las anteriores. Y nada, también comentar un poco cómo es la dinámica, ¿no? En principio yo he hecho una serie de preguntas para ti, en función de lo que conozco de ti, para intentar, pues eso, que aunque esto sea un palique, pues intentar que englobe la totalidad de las cosas que tú haces, ¿no? Y Vale. posteriormente, normalmente suele sobrar, tenemos hasta una hora para hablar, o sea que suele sobrar 10 15 minutos para que la gente, si quiere, pues te pueda preguntar un poco para que la peña sepa la dinámica. Y nada, esto nace a raíz de la cuarentena, como se puede deducir fácilmente, de un proyecto previo, donde al final de un show que hacíamos así, donde yo pinchaba visuales y siempre participaba alguien así para hacer una performance, nos quedábamos a alegar un ratito, a hablar, y eso fue lo que más le gustó a la gente que participó. También como yo tenía la necesidad de contar con más peña, más allá de lo escénico, ¿no? Sino gente pues como tú, que eres fotógrafa, o gente más vinculada a otras disciplinas del arte que quizás no me encajaban en el otro porque no tenían una propuesta escénica, Has ido pues, perfeccionando poco a poco, ¿eh? ¿eh? Has ido poco a poco perfeccionándolo. Exacto. Un poco, no, aparte también es eso, ¿no? Que mi idea era pues contar con gente como contigo, con Baifo, con toda esta gente que ya ha ido saliendo, y en el otro no encajaban porque era como un concierto y después nos quedábamos a hablar. Y en este sí. Entonces, eso es la introducción. A mí después de esto me gusta siempre empezar un poco porque cuentes quién eres, ¿no? Quién es Adriana Sande, un poco para la gente que no te conozca, pues eso, tus inicios, cómo empezaste a vincularte en el mundo del arte, cualquier cosa que tú digas, esto tienen que saber para saber quién soy, pues es el momento. Pues si tengo que hablar de dónde viene Adriana Sandé, tengo que hablar de mi infancia, Ujú. porque estuvo muy vinculado en todo lo que mi abuela me enseñó, lo que veía siempre en mi entorno. O sea, mi abuela me enseñó un montón explotó demasiado mi creatividad, porque ella era muy buena con las manualidades y los materiales reciclados, ella los reutilizaba, buscaba siempre una función. Y bueno, el taller de mi abuela era impresionante, ahí básicamente me crié. Luego mi abuelo era relojero y orfebre, Ok. entonces me la pasaba también en el taller, pero bueno, ahí ya mi abuelo no te dejaba tanto entrar, pero siempre te hacía ilusión bien estar en ese ambiente creativo. Luego, claro, mis padres eran artistas plásticos, entonces siempre estaba como de taller en taller, ¿sabes? Mi Ujú. padre pintaba, mi madre también, pero ya mi padre es más profesional, ¿sabes? Ganaba de la pintura, de la retratista. Y él básicamente me enseñó la parte más básica del dibujo. Yo manejé con él óleo, pasteles, carboncillo, pero algo muy básico porque además era una niña, ¿sabes? Era muy Ujú. cría. Estuve en ese ambiente hasta los 12 años más o menos. Entonces, como mi padre también hacía de todo un poco, pues me facilitó mucho entrar en ese mundo. Qué qué bueno, Y me bueno, parece genial. luego, claro, yo después fui a Venezuela, yo soy Exacto. venezolana, Ujú. y ya claro, cuando estuve tanto en ese ambiente del arte, porque incluso mi tío es actor en teatro, Ujú.
estuve muy rodeada, ¿sabes? Igual mis primos también, o sea, no soy yo la única que estuvo rodeada, todos los nietos y bueno, cuando yo decidí ver qué hacía con mi vida, yo me desprendí de todo ese ambiente, yo quería estudiar otra cosa ajena a aquello, ¿no? Pero claro, yo lo dejé y lo retomé aquí en Lanzarote. Ujú. Yo creo que básicamente por nostalgia, el estar también buscar una conexión con ellos, lo que hice fue retomarlo, retomar realmente mi origen, ¿sabes? Y aquí sí ya en Lanzarote exploté todo. Todo lo que mi abuela me iba enseñando, mis padres me iban enseñando, luego aquí aprendí muchas cosas más. Y bueno, poco a poco fue desarrollándose esa Ujú. Adriana como artista. Y de hecho, Sandek realmente no es mi apellido, sino es la combinación de mis dos apellidos. O sea, tampoco ha sido como buscarme un nombre artístico, solo que cuando tú haces una obra tienes que firmar y como que Ujú. Sánchez de Can era como muy largo. Yo, básico, ¿sabes? Agarré y dije, uno de estos dos apellidos que son importantes para mí y ahí salió el Sandek. Que mucha gente piensa que es mi apellido, pero no. Qué Entonces yo creo bueno. que básicamente ha sido eso. Mis inicios han sido gracias a mi familia en mi entorno artístico también, de pequeñita. Qué bueno. De hecho, tú ahora te estás centrando, me parece genial que hayas dicho todo esto, porque tú, digamos que hoy estás aquí como fotógrafo, pero realmente eres bastante multidisciplinar, ¿no? Sí que te estás centrando ahora más en la fotografía, de hecho estás estudiando en la Escuela de Arte de allí, O sea, del oficialmente Pancho. no soy fotógrafa, estoy estudiando, estoy todavía Exacto. en ese proceso. Pero bueno, sí que llevas como, digamos que llevas, que de hecho hoy un poco es lo que iba a hablar ahora, llevas un trabajo de fotografía previo tuyo, donde digamos que la primera parte, o al menos lo que yo he visto como, como grandes proyectos fotográficos de Adriana Sandek, sería la fotografía de levitación, que fue una foto, digamos que tus inicios un poco, por donde empezaste a explorar el mundo de la fotografía, y luego por otro lado tendríamos esta serie que has ido desarrollando durante la cuarentena, que es súper interesante, donde te propusiste hacer una foto cada día, un poco para documentar pues los días que estábamos pasando, ¿no? En confinamiento. Entonces a mí me gustaría un poco explicar, bueno, que nos expliques, no yo, por qué empiezas por la fotografía de levitación. Lo normal es que la gente empiece por fotografía de paisaje, ¿no? Porque es como lo más fácil que parece que tenemos cuando empezamos a tener una cámara en mano. En cambio, tú directamente fuiste ya con un proyecto que era fotografía de levitación, ¿no? Que de entrada yo creo que hay gente que no sabe muy bien, se lo puede imaginar, pero no sabe muy bien ni en qué A consiste, ver, ¿no? mi primer proyecto ha sido el arte de la levitación, de hecho empezó en el 2017, cuando empecé con la escuela, ¿no? Y realmente el arte de la levitación ha sido uno de mis proyectos, no, uno no, ha sido el único proyecto que tengo muy personal y de hecho me ha costado mucho. Todo lo personal necesitas interiorizar muchísimo Ujú. para entender de dónde sacas esa idea. Entonces ha sido un proyecto que realmente me ha comido mucho en la cabeza. Trata también de mi fascinación realmente por la fotografía, porque todas mis fotografías de levitación tienen, evidentemente, tienen ese estado de ingravidez. Realmente es la suspensión del tiempo. ¿Y en qué Ujú. consiste la fotografía? En mantener el tiempo, ¿sabes? Tienes como ese poder por registrar, por ayudar a Ujú. la historia. Entonces, mi primer proyecto va vinculado también al amor que siento por la fotografía. Ok. De hecho, ha sido el primer proyecto que tengo, y el único, lo repito, que ha sido más intuitivo. Normalmente cuando tú haces un proyecto, tú primero piensas la idea, Ujú. cómo lo desarrollas, el por qué, para qué, todo eso. Y luego pues lo ejecutas, ¿no? Ujú. Yo normalmente trabajo así, pienso mucho en proyectos para luego tomar las fotos. Y en el arte de la levitación no pasó así. Ok. Primero tomé la foto porque Ok. sentía algo que me llamaba la atención. En ese momento no sabía qué, la realicé y luego ya empecé, tuve 3 años intentando ver por qué me fascinaba tanto y al final
Pues eso, se vinculó mucho al amor que tenía yo por la fotografía. Lo que quise plasmar con el arte de la levitación es ese momento en que nosotros divagamos mucho. Nosotros Ujú, a veces tenemos actitudes están automatizadas y llegamos a un punto en que nuestra mente se dispersa. Empezamos a tener como muchos pensamientos divergentes sobre alguna situación, alguna preocupación que tengamos en ese momento. Y llega un momento en que distorsionas el tiempo, ya te pierdes, ¿sabes? Te pierdes un poco. Entonces, creo que lo que quise fue materializar esos momentos en que tú continúas tu vida, pero hay momentos en que tú te vas, ujú. ¿sabes? A mí me pasa mucho eso. Yo estoy de repente cocinando, estoy tirando la basura y tal, y yo me pierdo, ¿sabes? Yo pierdo completamente la noción de lo que realmente estoy haciendo. Y entonces, básicamente de eso se trata. Qué De todas bueno. formas, el arte de la levitación me ha costado también diferenciar que las fotografías típicas que se ven de la gente que se pone en un banquito, o sale una mujer a la orilla de la playa, al atardecer, todo muy bonito. Me costó mucho desprenderme de ese concepto, de ese lenguaje visual. Ujú, Yo intentaba buscar siempre como mi toque, ¿sabes? Que sea una fotografía de autor. ujú. Entonces, básicamente ha sido uno de mis proyectos más importantes por el hecho de que ha sido primero, que ha sido intuitivo y muy personal. Tuve que interiorizar demasiado para entender por qué lo estaba haciendo. Qué bueno, qué guay. De hecho, hablábamos también del proyecto este que estuviste haciendo durante la cuarentena y a mí la pregunta que me surge es, qué te proporciona, ¿no? Uno frente al otro? Sí que acabas de decir que el primero, el arte de la levitación, te aportó esa introspección, ¿no? Eso es intentar preguntarte el por qué tú estabas ejecutando eso, pero no sé qué diferencias le encuentras frente al que acabas de hacer ahora en Pues, cuarentena. lo del diario fotográfico de la cuarentena ha sido básicamente más un mini proyecto, ¿vale? Ok. Eh, Surge del momento ese en que hubo un estado de alarma, se paralizó completamente el mundo y claro, yo tenía una rutina, era clase, trabajo, ¿sabes? Uno te marca la rutina y a mí me encanta la rutina y me gusta estar dentro de mi zona de confort. Cuando pasó lo de la pandemia, me quedé como vacía, ¿sabes? Me quedé como, ¿y ahora qué hago, no? Porque Ujú. incluso sigues viendo clases virtuales de fotografía, pero necesitaba llenar un montón de horas que tenía por las tardes, por la noche. Entonces me planteé este mini proyecto para manejar las técnicas y perfeccionar un Ok. poco mi lenguaje visual, ¿no? Y claro, ha sido fácil porque ya yo sabía de qué iba este mini proyecto. Era básicamente poner en práctica lo que iba aprendiendo durante el curso y Ok. bueno, también me metí en un montón de cursos online, en doméstica, Mm. iba poniendo en práctica. De hecho, si ves el diario fotográfico, es como muy diverso, ¿sabes? Tienen una técnica aquí, una técnica allá. Y bueno, lo que aprendí de este último mini proyecto ha sido, aparte de las técnicas, lo que era la contaminación visual. Te explico. Ok. Cuando tú estás viendo un montón de técnicas nuevas, por ejemplo, de los cursos, también estaba en webinar y tal, Ujú, tú te emocionas y quieres hacerlo ya, ¿sabes? Quieres poner en práctica todos esos conocimientos que vas adquiriendo. Y llega un ujú, momento en que tu estilo se va como contaminando, porque te gusta lo que estás haciendo, pero perdón, ¿sabes? Eso es de otro artista. ujú. No eres tú realmente creando, estás copiando. Quizás inconscientemente copias. Y eso me pasó en un curso de doméstica de Cristina Otero que me gusta muchísimo, que te enseña a maquillar, tiene una iluminación muy característica, unos atrezos, unos accesorios. Y de hecho, en dos fotos seguidas que tengo en el diario, es Cristina Otero completa. Y yo no, ahí ya estoy como modelo, porque claro, no me quedaba otra, no tenía otro modelo, pero no soy yo, o sea, es Cristina Otero. Y ahí cuando me di cuenta de lo que me estaba influenciando, yo dije, Ujú. vamos a parar un poco, está bien que yo tenga esos conocimientos, pero yo necesito definirme, ¿sabes? O mantener
lo que he estado acumulando por experiencias o porque es mi rollo. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que tanto conocimiento, tantas investigaciones o tantos cursos te puede dispersar realmente de tu rollo. Y entonces eso también me aportó porque, claro, te encuentras en que te tienes que estar buscando la vida entre cuatro paredes, porque también, a ver, mi casa es pequeña, yo no tengo, de hecho terminé en las últimas fotos haciendo fotomontaje porque es que ya no tenía ningún rincón más para yo hacer ¿sabes? Fotos. Y bueno, básicamente aprendí muchísimo de eso. Yo no sabía que existía eso, lo de la contaminación visual. Y que ahora con tantas imágenes, yo por ejemplo, yo consumo muchas imágenes, consumo un montón Ujú, de fotografías, y inconscientemente tú cuelas algo, o sea, tú cuelas algo que no es tuyo, ¿sabes? ujú. Y el diario fotográfico me ayudó mucho a diferenciar, a separarme, a entender que debes tener mucho cuidado con todo lo que vas aprendiendo de otras personas, ¿sabes? Y es básicamente inconsciente, ¿sabes? No, yo muchas veces me veía reflejada en algunas fotos de Cristina Miguel, de Cristina Otero, de García, ¿sabes? Un montón de fotógrafos que he estado estudiando durante el diario durante la cuarentena, y ahí yo me tuve que detener un poco, porque me estaba realmente dispersando. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, de hecho me parece muy interesante lo que dices, porque yo no lo veo tanto como copiar, porque creo que ya todo está inventado y que simplemente pues se van rescatando influencias e ideas, pero sí que es muy interesante lo que tú dices, ¿no? Ese tiempo de pausa, decir, bueno, he aprendido este formato o esta manera de ejecutar ahora mismo la fotografía, pero quizás no. Sí, yo estoy muy, o sea, te entiendo porque a mí me pasa un poco parecido cuando, por ejemplo, esta cuarentena me dio por empezar con el 3D. Entonces esto fue como, tengo que hacer mil rollos de 3D y en el fondo ni me apetecía hacer mil movidas de 3D, ¿no? Entonces entiendo esa parte que dices. Sí que entiendo también la otra parte que dices del tema de las imágenes, porque al final todo es digital ahora mismo y sí o sí vamos a estar influenciados no por una imagen, sino millones de imágenes que vemos a lo largo del día, ¿no? Eh, pero creo que las influencias o tener buenas influencias, tú acabas de nombrar a Cristina Miller, la conozco, y a García, imagino que es García Alís, el fotógrafo, no sé si te No, refieres a... Cristina, es broma. Cristina, ay, perdón, es que me quedé sin luz. Cristina García Rodero, que Vale, es una reportera. ok, no, no sabía quién era. Pero bueno, Miller sí que sé quién es, Otero no sé, pero Miller sí, y son buenas influencias, ¿no? Entonces a esto voy. Pero sí que es muy interesante lo que acabas de comentar. De hecho, me va muy guay para la siguiente pregunta que tenía pensada, que es un poco si tú consideras a día de hoy que ya tienes como un imaginario fotográfico más establecido, ¿no? Con el paso de los años. Es decir, pues yo busco más esta estética o me reconozco más en esta en el retrato, me reconozco más en la fotografía cotidiana, me reconozco más en la documentalista. No sé si tú tienes unos cánones más establecidos que cuando Eh, empezaste con la limitación. lo que ocurre es que yo estoy aún estudiando, ¿sabes? Mm, Yo todavía siento que me falta mucho, mucho, mucho por aprender, y siento que todavía no estoy definida. Yo estoy ahora experimentando mucho y estoy viendo en qué ámbito me siento a gusto. Por ejemplo, comentaste de lo de la fotografía de paisaje. A mí se me ujú, da más la fotografía de paisaje. Porque no es solamente que tú veas un paisaje bonito y tomes la foto, es que tienes que componer, ¿sabes? mm, Porque es fácil cuando tienes a una persona y el paisaje te ayuda mm, mucho, ujú, ¿sabes? Pero ujú. cuando solamente es un paisaje, a mí se me da fatal. O sea, a mí me gusta más Me pasa, el factor humano, ¿sabes? a mí me pasa igual. Un retrato, si es algo creativo, artístico, conceptual, pero si me pones a hacer fotos de solo paisajes, no me inspira, ¿sabes? No me inspira, pero creo porque no sé, no Ujú. sabía hacerlo, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que estás diciendo como imaginario, supongo que es más mi concepto, ¿no? Mi concepto fotográfico o mi definición. Sí, más, ¿qué es lo que a ti te... Por ejemplo, lo acabas de decir en cierta medida, porque ya estás diciendo que con la fotografía de paisaje no te conectas tanto,
y si con la fotografía más, digamos que de las relaciones humanas, te conectas más, ¿no? Entonces eso para mí ya significa un imaginario, ya tienes claro que ese es un poco el concepto que tú quieres perseguir. Imagino que con el tiempo, que como tú acabas de decir, sigues siendo estudiante, aunque yo creo que la fotografía, digamos que es un camino que siempre se va aprendiendo y que de manera autodidacta tú puedes ejecutar fotografía y quiero decir que no considero que sea solo la formación académica la que tú necesitas como fotógrafo, sino también el hecho de incluso hablar con otros fotógrafos, de un poco ir, creo que es un La trabajo calle, muy, es hacer calle, es muy es por introspectivo. ejemplo, yo, a ver, a mí me falta muchísimo por aprender, pero yo me meto casi en todo. Por ejemplo, si tengo que colaborar en alguna sesión o algún proyecto o algo, yo colaboro. Porque, y Ujú, no pienso, ahora, por ahora no pienso en el dinero ni en nada, sino más en experiencia. Porque en ujú, el momento en que yo empiece a trabajar, ya yo puedo desempeñarme mejor, o sea, puedo tener confianza en lo que estoy haciendo. También cuando te haces fotografía, por ejemplo, a un modelo, debes saber dirigir. ¿Sabes lo difícil que es ujú, dirigir a un modelo? ujú. Entonces, claro, yo siempre me meto y intento colaborar con todo el mundo, pero más que todo es porque tú puedes aprender en la escuela, pero cuando estás en la calle es otra cosa. Ujú, Es otra cosa. Yo, por ejemplo, yo empecé con fotografías artísticas o surrealistas. Ahora ujú. me está llamando más la atención el reportaje, o sea, Ok, el fotoperiodismo, ¿vale? ok. Porque tiene ese factor humano en que tienes que relacionarte con la persona, tienes que Ujú. aprender, tienes que usar mucha empatía, tienes que saber acercarte. Entonces, buscar la naturalidad en la mirada, sin un retrato, o sea, son un montón de cosas que para mí son complejas y es ahí a donde voy, ¿sabes? De hecho, me parece muy interesante lo que estás diciendo porque a mí me pasa igual. Yo nunca he dicho que soy fotógrafo porque de entrada no tengo, ni tengo estudio ni me he puesto a estudiar la fotografía en sí, ¿no? Pero sí que si tengo que decir algo donde me encasillo es ahí, ¿no? En lo documentalista, en los reportajes, en ese estilo, un poco por eso que tú acabas de decir, porque considero que hay mucho, que la fotografía al final es como el resultado final de todo un proceso con una persona o con un ambiente o incluso con un grupo de Ahora, que personas, ¿no? hay un trabajo detrás, Exacto. mira, O una el artista situación con una incluso. simple foto, tú con un retrato, en la forma en que te mira esa persona, tú ves si hay confianza entre el fotógrafo y la persona. Y cuando consigues en una mirada conseguir esa confianza, esa naturalidad, es que hay un trabajo detrás brutal, Ujú. ¿sabes? Y en eso estoy trabajando. Qué bueno. De hecho, también decíamos antes, un poco por encasillar otras disciplinas que tú manejas. A mí sí tú has desarrollado, desde que te conozco, pues tienes trabajos de ilustración bastante propios. Has hecho una serie con Pintando con Café, que es súper interesante. Tienes trabajos de maquillaje, tienes trabajos de escultura, con tema de papel y demás. Entonces, a mí un poco lo que se me ocurre es que no sé si consideras que la sociedad actual empuja a un artista como a tener que dedicarse a más de una disciplina, ¿no? Un poco digamos, tener un lugar. No sé si tú eres víctima del multitasking este que existe ahora mismo, ¿no? Como que una persona tiene que estar haciendo cuatro cosas a la vez, ¿no? En lugar de solo centrarse en la fotografía. O realmente es algo que a ti te gusta y es una manera de vincular todo lo que haces. Con la foto, porque por ejemplo en el proyecto este que hiciste de la cuarentena, yo vi que también había Trello, que incluso generabas como manualidades, ¿no? Un poco para la foto. Y eso fue una cosa que a mí me interesó mucho de ti, en el sentido de que conozco ese background previo tuyo, de que eres más que fotógrafa. eh, entonces, no sé cómo lo ves tú, si es un poco porque te ves obligada, por lo que tú contaste de tus raíces de Venezuela, que un poco te ves en ese mundo de hacer un poquito de todo, aunque quizás ahora lo que más te enfoques es la fotografía. No sé si me expliqué. Mm, yo creo que dices que o sea, tú crees que la sociedad ha impulsado mucho a que el artista sea multifuncional. Disciplinar, sí. Yo pienso que a día de hoy, por la época en la que estamos, si tú, por ejemplo, eres artista, como que te tienes que dedicar a cuatro cosas. En primer lugar, porque parece que no te puedes dedicar solo a lo tuyo a nivel económico. Quiero decir, siempre si tú tienes más actitudes o más capacidades
por ejemplo, se me ocurre ahora que me viene a la cabeza, moda, ¿no? Si tú sabes de foto, pero también sabes de estilismo y de maquillaje, pues a lo mejor quizás te contraten antes que si solo eres fotógrafo, ¿no? Un poco voy por ahí. Yo creo que, a ver, es mi opinión, ¿vale? Es mi Ujú, opinión, puedo estar equivocada, ujú, pero creo que la sociedad, por lo menos en mi caso, no tiene nada que ver. A mí no me influye, no me siento presionada en lo absoluto. Yo creo que tiene que ver más por los intereses del propio artista, ok. ¿vale? Yo creo que mientras más conozcas, más creativo puede ser, ¿sabes? Por ejemplo, con el diario fotográfico, si yo me tuve que buscar mucho la vida y eso me ayudó mucho a lo que yo iba haciendo, por ejemplo, el maquillaje corporal, atrezo, las manualidades de mi abuela, ¿entiendes? Ujú, Entonces te facilita cuando tienes una idea y conoces varias disciplinas, sabes cómo llegar a ejecutarla, ujú, sabes, ujú, sabes lo que quieres. Cuando tienes un concepto como muy claro, definido, por eso es lo que te estaba diciendo, que yo cuando tengo un proyecto, primero es que yo pienso absolutamente todos los detalles, cómo lo voy a hacer, cuánto me va a costar, el presupuesto, cuánto tiempo me va a llevar, porque ya manejo lo que me puede llevar un maquillaje o un ujú, atrezo o un escenario. Entonces, yo creo que también tiene que ver, es eso, es tus intereses, tu prioridad en ese momento. De todas formas, yo creo que en esta era es muy, muy fácil aprender. O ujú. sea, También es con el cierto. internet, el ser autodidacta se ha facilitado muchísimo. Ujú, ujú. Por ejemplo, lo que estaba diciendo, en la cuarentena yo aprendí un montón a punta de cursos online o vídeos de YouTube o todo. Yo también soy Entonces, de los que... yo creo que lo resumo en eso. Yo creo que lo resumo en que la sociedad no tiene nada que ver, sino es tu propio interés por Ujú, aprender más para cuando vayas a tener un proyecto, sabes cómo llegar, dónde llegar, por qué y el material que te puede ocupar. ujú, Por ejemplo, voy a poner el caso de mi padre, ¿vale? Mi padre es retratista, ¿no? ujú. Pero claro, él no hacía retratos en directo, sino eran por encargo. Le Ok, daban una foto y él utilizaba esa foto y lo pintaba, ¿no? ok. Pero es que resulta que había clientes que te daban unas fotos horribles, o sea, que no había por dónde cogerlo, y entonces él tuvo que aprender fotografía Vale, para poder tener sus propias fotos bien hechas, ok. con los volúmenes perfectos, con la iluminación perfecta, el color perfecto para hacer mejor sus cuadros, porque es realista, era realista, ¿sabes? Entonces, él no era fotógrafo, pero tuve que aprender esa Ujú, disciplina para poder llegar a su objetivo mucho más fácil, ¿sabes? Y es básicamente eso. A mí, yo porque soy muy interactiva y me ujú. gusta aprender absolutamente de todo. O sea, no es que yo quiera que tenga un proyecto y... A ver, ¿cómo te explico? Que nace aprender de un proyecto que tenga. No, yo estoy aprendiendo constantemente. Y Y de luego, hecho, y todo... luego, Claro, y luego buscas el dónde meter todo lo que aprendes, ¿no? Un exacto, poco. exacto. Perfecto. De hecho es un poco lo que siempre he visto de ti, ¿no? Que quizás a mí, yo te voy a dar mi opinión también acerca de esto. Yo soy un poco así, sí que lo vinculo mucho a lo visual, al tema de trata de imagen a nivel de vídeo o de artwork, muy digital, ¿no? Yo soy súper digital, pero a mí, por ejemplo, el hecho de intentar estar, lo que explicaba antes, ¿no? El tema del 3D a mí me generó como un plus de ansiedad, porque en el fondo el tema de estar en 40.000 cosas a la vez también hace que tu cabeza esté como así todo el día y como que también tengas como esa necesidad y esa ansias por investigar y por tal, y a veces es contraproducente, ¿no? Porque al final es como que es como esa persona o bueno, esa persona no, el típico pajarito que va picando comida de todos los sitios, pero al final no come, ¿no? Es un poco eso. Entonces, yo lo que veo de ti es que tú sí que sabes complementar muy bien el tema de todo lo que has ido aprendiendo y al final enfocarlo en un proyecto. Y tú una cosa que te he visto que yo te valoro muchísimo es que trabajas muy por proyectos, ¿no? Por facetas, digamos. Ahora estoy con la ilustración de café, pues voy a estar con esto. Ahora estoy con la foto, pues estoy con la foto. Ahora estoy con la escultura, estoy con la escultura. Estos días vi que estabas encuadernando libretas.
¿no? Entonces como que divides muy bien y eso a mí me parece que es bastante de tener la cabeza bastante organizada porque tú podrías estar totalmente ida en el sentido de que sabes Bueno, a ver, tanto de todo, ¿no? no te Que, creas porque a veces a ver, soy un poquito dispersa, ¿eh? Porque tengo tantas ideas y yo voy ujú, más, mi cuerpo va más lento que mi cabeza, ¿sabes? De repente estoy haciendo unas libretas, estoy cosiendo hoja por hoja y de repente ¡chu! Se me ocurre una foto. O lo escribo o hago un boceto. Por ejemplo, bueno, yo no sé si se ve, pero yo suelo hacer este tipo de cosas. vale, ok. ¿Sabes? Que si la casa, que si Ujú, tal, la posición. O sea, hago demasiados bocetos porque estoy centrada en algo, pero no quiero dejar pasar la idea. vale, ok. Entonces, a veces puedo dejar de hacer libreta si la idea es brutal que la quiero hacer ya. Ok. Pero tengo que tener mucho cuidado porque estoy Porque si no siempre. te dispersas, claro. Claro, porque, por ejemplo, sabes manejar, pues, maquillaje, Ujú, libretas o dibujo, lo que sea, y entonces imagínate, ¿sabes? Estás pensando en cada una de las disciplinas alguna exacto. idea. O sea, es A un eso boom, voy. es una A locura. eso iba, ¿no? Que eso te puede generar ansiedad. Por tanto, una de las cosas que yo veo de ti, o que casi siempre veo de ti, es esa organización. A mí, por ejemplo, me pasa que me puede el ansia. Mi personalidad me puede el ansia, cuando me motiva algo, voy de cabeza y no me estoy dando cuenta de que a lo mejor quizás tengo que ir un poco más organizado, ¿no? Entonces, a eso iba. Por otro lado, nos queda una media hora y me quedan como la mitad de preguntas. Para rescatar el tema de la foto, no sé hasta qué punto tú consideras que la técnica o el equipo técnico que tú tengas, ya la técnica como conocimiento o el material propio que tú uses, influye en la calidad de tu trabajo, o si crees que al final lo más importante es ese background cultural que tú tengas de haberte empapado de unas buenas influencias, unas buenas referencias y saber bien cómo quieres ejecutar a nivel creativo esa fotografía o esa serie de fotografías. Para ti, ¿qué tiene más peso? ¿Lo técnico o lo creativo? Va un poco por ahí la pregunta. Uy, esa pregunta es complicada porque yo empecé la fotografía sin saber nada. Bueno, a ver, todavía sigo sin saber mucho de técnica. Pero yo empecé por el rollo artístico, exploté toda la parte artística, pero me di cuenta que la técnica es súper importante, Ajá. porque puedes tener el escenario espectacular, la modelo espectacular, todo tan espectacular, pero si no sabes manejar la cámara, esa sesión, olvídate, olvídate. Incluso para mí ahora están, porque he perdido muchas fotos así, es súper importante manejar, o sea, la técnica de saber manejar la cámara, porque en realidad al final es una ciencia, ¿sabes? La gente Ujú. piensa que solamente hacer clic y ya está, y no, ¿sabes? Realmente es una ciencia. Y es que si no sabes utilizar la cámara en el momento, si no sabes ver los parámetros, si no sabes cuadrar, si no sabes nada, ese momento, ese instante decisivo que hablaba Cartier-Bresson, lo pierdes. Ese es el instante decisivo, ese momento en que tú sabes que tienes que tomar la foto porque no lo vas a volver a repetir, ¿sabes? La espontaneidad y la naturalidad de ese momento, si no sabes agarrarlo bien, si no sabes capturarlo bien, lo pierdes. Y para eso Y influye mucho la la técnica, claro, porque digo que para claro, eso influye has mucho la visto técnica. una situación espectacular, Ujú. le tomas la foto, pero cuando llegas a la casa y ves realmente el desastre que has hecho, te da un dolor en el alma porque sabes que ese tiempo no lo vas a recuperar nunca. Entonces, si manejas muy bien la técnica, consigues que en ese instante decisivo sea espectacular y sea una foto única, o sea, tu foto. Claro, tú te Nadie estás es capaz de refiriendo hacerla igual ni nada. tú te refieres a nivel de parámetros, sobre todo. Yo estoy súper de acuerdo de que al final, si tú conoces muy bien la técnica, sabes muy bien cómo tienes que manejar la obturación, la exposición, todo lo que tienes que hacer para capturar el instante que tú quieras, ¿no? De hecho, a raíz de esto que comentas, a mí me gustaría un poco como hacer un análisis del ojo fotográfico que tú tienes, ¿no? A mí me gusta siempre cuando hablo con alguien de la fotografía un poco saber qué inquietudes tiene, ¿no? Entonces, yo no sé si, por ejemplo, tú estás hablando ahora de un instante que es crucial, que lo saques, pero no sé si consideras que a veces hay momentos que es mejor como no fotografiar y como empaparte bien de ellos para después tener ese imaginario en la cabeza. No sé si me explico. A mí, por ejemplo, me pasa que hay veces que digo, bah, esto es un fotón.
y estoy viendo, yo que sé, a un yayo con el nieto, y al nieto le está dando el yayo la mascarilla, ¿no? Por ejemplo. A mí eso me parece un fotón, ¿no? Pues retrata súper bien la etapa actual de cómo el nieto ya es consciente de la importancia de llevar mascarilla y se lo está recordando a su abuelo, que es una población débil, ¿no? Digamos, o más en riesgo, ¿no? Para el coronavirus. Entonces, quizás a lo mejor si yo me detengo a sacar la foto, me esté perdiendo ese detalle y cuando me pase otra situación similar no sea capaz de decir, ok, ya la tengo, voy a fotografiarla. Con esto te quiero decir que para mi gusto, no sé cómo lo ves tú, yo prefiero muchas veces detenerme a ver el momento para tener luego esa imagen en mi cabeza y buscar otro escenario. Y decir, ok, la misma imagen que tenía ese día, ahora la tengo aquí y ahora sí que quiero sacar la foto porque ya sé lo que busco. Un poco, Yo no me manejo así. O sea, yo tú eres más de aquí te pillo, aquí te mato. En plan, ves el claro, momento, es lo que te estaba hablando del instante decisivo. Tú puedes pensar, voy a recordar este momento, lo almaceno en mi memoria exacto, a su igual. para buscar otra oportunidad, pero es que resulta que otra oportunidad va a ser diferente a la que Ya. tuviste. Mm. Entonces, tú lo ves, tomas la foto, ves el resultado y ya cuando te toca otra oportunidad va a ser 1000 veces mejor que la anterior. Entonces, normalmente cuando yo estoy en la calle y tengo mi cámara, yo tengo la cámara, veo, tomo fotos, pero es que yo no estoy, la mayoría de las veces no estoy mirando a través del visor, yo estoy observando todo mi entorno. Entonces, yo puedo tomar la foto aquí, pero estoy viendo de repente que hay una chica o una señora que ha tenido un gesto muy bonito con otra, o tiene una sonrisa muy bonita, o es muy expresiva, y ya sé que cuando termine de darle clic, yo voy para allá. O sea, como que me antepongo. O sea, Ujú. cuando yo tengo mi fotografía o estoy en una exposición o, vamos, cualquier cosa, yo estoy con, es eso, yo estoy con mi cámara así y estoy así, mirando para todos lados, tengo ojos por todos lados. Entonces estoy siempre aquí, ya sé que la próxima va a ser aquí, va a ser la próxima allá, Ok. tal. O sea, a mí me cuesta muchísimo Yo sí decir, que este momento es súper bonito, pero bueno, ya sé que para la próxima, no, no. Yo yo necesito... en esto que comentas, yo nunca he hecho un trabajo como personal, digamos, un trabajo fotográfico en sí, de lo que a mí me representa, que como te dije, creo que donde me encajo mejor es en lo documentalista, pero sí lo he empezado, no lo tengo acabado, pero sí que lo empecé con, bueno, buscando un poco a ancianos de Lanzarote que sean artesanos y un poco trabajando el proceso de la artesanía, pero intentando contar una narrativa a través de imágenes, ¿no? De cómo para esa persona significa el proceso de la artesanía, porque creo que a un pibe como yo no tenemos nada de conocimiento de ese mundo, ¿no? Y que a veces el mundo del orfebre, el mundo de, ¿no? de las personas que talla, de la persona que es artesano toda su vida y que al final es el arte que había antaño donde quizás no había tanto lo digital, bueno, no había nada de digital o incluso se alejaba mucho de cualquier cosa de vanguardia, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ahí sí que lo que sí me gusta es, yo mínimamente he hecho solo digamos, quedadas con dos personas y la primera, el primer día no saqué ni una foto, porque solo me fijé en cómo esa persona se movía por su casa, por su terreno, por su garaje. Un poco esto es lo que yo te intentaba explicar antes, ¿no? Yo sí que prefiero como ver cómo son sus tradiciones y ¿Cuál cómo es tu se entorno natural sin la cámara? y luego decir, ok, ya voy a por esto porque yo sé que esta persona cuando come me va a hacer este gesto o este es el momento, no, un poco como el estudio previo a la cámara, ¿no? Me olvido de la cámara y estudio a la persona, pero porque claro, en este caso yo lo que quiero retratar es esa cotidianidad de ese individuo, explicándome su artesanía, ¿no? Y cómo ejecuta. Ah, te entiendo. Pues eso, así creo que te entiendo mejor, porque yo eso lo he hecho. Por Claro, ejemplo, es que es un pero poco lo cuando que estabas contando, lo que pasa es que quizás en este caso estabas dando un ejemplo de estar en la calle y de yo te... mucha actividad en la calle, de mucha actividad en la Claro, calle, pero cuando se trata de algo muy concreto, yo hago exactamente eso. O sea, yo veo el terreno, veo las exacto. posibilidades, veo también su naturalidad, sus movimientos, su sonrisa, su Ujú, forma de expresarse, todo aquello, y es que también las cámaras intimidan muchísimo. exacto. Entonces, si tú quieres hacer la foto a ese señor, que es un señor que no está acostumbrado a nada de eso, más si del campo, de sala, como lo que te digo, te presentas con una cámara, Y ya, posan. ya es que te va a decir que no.
Entonces tú tienes que ganártelo, Y tienes aparte, que... mira, te dije que quedé con dos personas, ¿no? Pues yo hice un ejercicio, a propósito, un poco a raíz de lo que comentaba Alix en la charla de 29-13, fue posterior a esto, y yo hice un propio ejercicio, que fue con la primera persona no llevé la cámara, con la segunda llevé la cámara el primer día. El trato de un anciano y el otro fue completamente distinto, porque el otro ya me veía como un fotógrafo, a ver este que me va a sacar, y el otro me vio como un pibe que tenía curiosidad por su movida, y después el segundo día ya aparece allí con la cámara y él ni se dio cuenta, fue como, claro, como que yo seguía siendo ese pibe, ¿no? Y no seguía siendo el fotógrafo. Y es muy interesante esa diferencia, creo yo, cuando trabajas un proceso como este más personal, porque al final lo que tú acabas de decir, la cámara a la gente la pone como Claro, y además no estás tratando con personas que están acostumbradas, ¿no? Hay, por ejemplo, modelos o dentro del ámbito artístico, la gente ya está más o menos acostumbrada a tener una cámara al frente. Lo que ocurre es que ese momento en que ya yo decidí que la cámara al principio no, fue porque a mí me intimida la cámara, o sea, yo estoy mil veces cómodo detrás de la cámara. Entonces, como yo sé que hasta mi propia cámara me intimida, yo me Ujú. imagino que ese mismo sentimiento o esa misma reacción le puede surgir a otras personas. Y yo empecé, por ejemplo, tengo un proyecto que no lo he terminado, está empezando, que se llama Miradas en la Sombra. Ok, Y trata básicamente de personas que viven en la calle, ¿no? Es vale. un tema sumamente delicado Ujú, porque tienen ya una barrera, ujú, ¿sabes? Entonces tú a esas personas tú no les puedes llegar de pleno con una cámara ujú. porque ellos, ¿sabes lo que ocurre? Es que se ha explotado tanto ese tema porque se ha buscado como ese rollo morboso, como esa Sí, fascinación, la parte más destroyer del momento de la persona. Y yo realmente no quería eso, quería apartarme de todo aquello. ujú, Entonces yo pensé que primero tenía que conocer los pasos de esa persona, no la conocía, no sabía si era agresiva, si se ujú. podía conversar con ella tranquilamente. Entonces, por ejemplo, yo le hice una foto a Julia, que es una chica, bueno, una señora que está en la calle aquí en Arrecife, todo el mundo la conoce. Y yo estuve por lo menos detrás de ella 3 meses para Ujú, hacerle no, para presentarme yo con la cámara. ujú. 3 meses ahí, primero viéndola de lejos, veía cómo se relacionaba con las otras personas, si era agresiva, si no. Em, y luego cuando ya me fui acercando poco a poco, yo no le entré a preguntas de ¿por qué estás aquí? ¿Qué te pasó en tu vida? No, porque realmente a mí no me interesaba su Claro, historia, está claro. me interesaba esa persona, o sea, el rostro, su expresión, su mirada, ¿entiendes? Entonces yo lo que hacía era estar con esa persona y si yo me quería contar algo, me contaba. O sea, yo me quedaba al lado, compartía alguna cerveza, algún café o lo que ella Ujú. quisiera y ya está, yo calladita. Y ella misma poco a poco fue soltando, soltando y soltando, soltando. En unas veces cuando ya vi que estaba completamente abierta, que había como una complicidad, yo dije, Ujú. vale, voy a presentar con una cámara, eh, pero no le voy a ir directamente a ella a tomarle una foto. Yo lo que hice fue, como ya yo sabía su rutina, Ujú. yo estoy con la cámara y que tomando fotos del paisaje y de repente dije, oye Julia, mira aquí un momento, te tomo una foto. Así, pero súper natural, pero evidentemente no era natural, estaba requete buscado, ¿sabes? Ujú. Pero, y ella lo vio súper natural. O sea, también es que tiene que ver mucho como lo que tú transmites con Porque, la cámara. por Porque eso si mismo que comentábamos, ¿no? Porque ya dejó de verte como fotógrafo. claro, es que tú, por ejemplo, estás en la calle y tienes una cámara, tienes la cámara, ¿no? Y de repente haces como lo típico, lo que se llama los robados, ¿no? Ujú. Entonces, tú haces esto, ¡plá! Eso es súper sospechoso, ¿sabes? Entonces, mientras tú muestres naturalidad, tú puedes tomarle foto a una persona, sonreírle y esa persona ni le va a molestar ni nada. Pero si de repente tú tienes una actitud que tú me le tomas foto y haces Mm. así y te va, súper sospechoso. Entonces, la naturalidad que tú transmitas le llega a esa persona y se confía, es que se confía completamente. Yo pensé, te lo juro, pensé que Julio me iba a decir que no, te lo juro, ¿sabes? Y yo digo, Dios, llevo como 3 meses en esto y si me dice que no, evidentemente no la voy a obligar. Yo dije, bueno, si me dice que no, pues nada, se me ocurrirá otra idea y tal.
Cuando me dijo que sí, fue como maravilloso. La senté en el banco, le tomé una foto. Bueno, le hice varias fotos porque a raíz de ese día empecé a quedar con Mm. ella, a hablar. Tampoco es que quedaba todo el tiempo a tomarle fotos, sino iba alternando. O sea, tomaba un día fotos, otra vez solamente hablaba y así. Y tengo una serie de fotos súper Me parece, ¿has subido algo? surrealistas, ¿no? Me suena que ¿Ah? has subido algo a Instagram. Me suena ver algo así, tuyo. Sí, tengo Ok. una serie de fotos en que Que se nota muchísimo. ¿Cómo? está rapada, ¿verdad? O sea, tiene el Sí, cabello corto. Que ya sé que. pues tengo una serie de fotos en que se nota muchísimo cuál ha sido la primera foto y la última. Porque la primera era la pose. Ok. Y la segunda es que ella me estaba contando una historia y la vi tan bonita que dije, Julia, quieta. Le tomé la foto y siguió contando su historia y es que se nota, o sea, en la pose. La primera foto está así y en la última está así, súper a gusto. Y a Ujú. ese punto en que yo quería llegar. Pero de Qué todas bueno. formas es que es súper delicado. Es que es un proyecto para mí que lo voy llevando muy, o sea, lo pienso muchísimo, porque retratar la pobreza y Ujú. esa fragilidad humana es complicado, ¿sabes? Hay que dignificarlo muchísimo. De Y hecho, me parece súper interesante porque un poco o al menos yo alguna vez he pensado en hacer algo parecido, no quizás a lo mejor a gente sin hogar, pero sí, por ejemplo, a los manteros. A mí es una cosa que me tiene bastante, sobre todo a nivel documentalista, no tan fotográfico, sino de incluso sacar una pieza y media documentalista experimental en la vida de esa gente, ¿no? Porque al final se dedican a estar levantándose, cargar del saco, ir allí a ver si alguien le compra. No, es un poco, y detrás de esa persona hay todo un tránsito y una vida y bueno, y me parece súper interesante. Y es un poco esto de dar como visibilidad a los invisibles, ¿no? A mí eso todo, esa línea de trabajo me encanta y te felicito por ello porque a veces ni nos damos cuenta y Julia a lo mejor a ti te puede aportar muchísimas cosas de la vida simplemente por lo desafortunada que ha sido su vida y las enseñanzas que ella misma ha tenido que ir pasando, ¿no? a mí, Por su situación. para mí al principio fue muy difícil porque el acercarse a una persona que no conocía y en esas condiciones Ujú. a mí me daba mucho nervio, pero era una barrera que tenía que enfrentarme y me enfrenté y creo que en las próximas fotografías ya puedo comprender también un poco o pulir mi contacto. Mi primer contacto quizás lo pueda pulir, puedo acortar un poco el tiempo, pero a mí me gusta mucho y me gusta el hecho de que realmente no me interesa escribir su historia, sino solamente su rostro. O sea, es que realmente a mí no me interesa lo gore que lo ha Sí, pasado, es sí, que se nota, claro, ya no, uno ya no sabe. buscas no buscas la exclusiva, sino un poco que te cuente ella si quiere y al final que sea el trabajo para ella, no por Es el su retrato, es historia, un por su... retrato para ella. Y que Exacto, salgan bien, porque lo que yo quiero es que ellos salgan bien. O sea, que exacto. se vean ellos en la Bueno, fotografía bien. dignificar un poco la figura de Julio. Es Exacto. súper bonito eso, a tope con ello. A mí me queda una pregunta para dejar un poquito, nos quedan 10 minutos, entonces la siguiente pregunta que iba a hacerte era si haces un poco de trabajo de campo, que sí que has dejado muy claro que lo has hecho, porque has dicho que has estado 3 meses entonces ya está contestada. Y la siguiente es un poco una pregunta que yo tengo muchas ganas de hacerte a ti, a cualquier fotógrafo o fotógrafa que me encuentre, que es un poco, al final, no, hablábamos de que constantemente estamos relacionados con imágenes, pasan imágenes por nuestras retinas todo el día, a todas horas, en todo, periódicos, escaparates, televisores, en todo, ¿no? Yo no sé si tú consideras que la gente, sin importar la clase de sociedad, es decir, porque hay sociedades más capitalistas y menos capitalistas que a lo mejor tienen más inputs de imágenes, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino un japonés en mitad de Tokio viendo nada más que pantallas, bastante diferente ese imaginario al mío, ¿no? Aquí ahora que estoy viendo montaña, ¿no? Entonces, sin que en esto entre en juego, ¿consideras que la gente en la sociedad tiene conciencia del poder de las imágenes? Porque las imágenes al final nos enseñan muchas cosas, incluso nos llevan a comprar eso que nos están vendiendo de manera sutil, porque lo has visto 500 veces en 10 minutos, incluso hasta la alimentación, ¿no? Porque tienes escaparates donde te sale un yogur hermoso que te dice que te lo comas, ¿no? Un poquito
No sé si tú crees que la gente es consciente del poder de las imágenes, incluso a nivel de educación, ¿no? Recuerdo la charla que daba Yolanda, se llamaba, me parece, la que dio en 2913, que puso todos los personajes de Disney y que era, Sí. bueno, era bromachismo total el rollo, ¿no? Entonces, no sé si tú crees que la gente es consciente del poder de las imágenes. Yo creo que hay diversidad. Creo que hay un montón de sectores. Por ejemplo, hay un grupo de personas que tienen un recorrido visual muy corto porque está acumulando, o sea, porque está constantemente visualizando, está constantemente consumiendo imágenes en las redes y su recorrido visual es realmente muy corto. Porque es como si estuvieras haciendo, ¿cómo le dicen aquí? Cuando estás con el mando Zapping, en la... zapping. Exacto. Entonces, tú incluso cuando estás en el teléfono, estás, Ujú, ujú. o sea, que ni siquiera te detienes a ver iba a decirte alguna grosería. ¿Qué carajo? Bueno, da igual, ¿qué carajo estás viendo y qué es lo que escribe la gente? ¿Y qué Mm, significa esa imagen? Entonces yo creo que hay un grupo en que consume mucho y que le da igual el contenido, por ejemplo, en la parte del texto. ujú, Y hay ujú. otra gente que le da importancia a lo que hay detrás de cada imagen, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver mucho en que ahora con tantas imágenes el recorrido visual se acorta. No te detienes realmente a O contemplar la sea, imagen. que realmente al final la respuesta tuya es que la gente por sí es inconsciente un poco de ese poder, ¿no? Que tienen Sí, o sea, las hay imágenes, personas porque como de que es hecho, inconsciente y otra persona como que es más consciente. Y no podría definirme por algo en concreto porque es que realmente yo he visto estos dos grupitos, ¿sabes? He visto gente ujú, que le interesa mucho lo que escribe, el contenido, el por qué lo hace o el por qué le tomaste la foto. Y hay otra ujú, gente que simplemente está viendo a ver qué me gustas tiene, que mientras más te arriesgues la vida, tienes más me gusta, mientras más espectacular sea la foto, tienes más seguidores. Entonces, yo creo que hay gente profunda y otra gente que es más superficial, que le gusta más consumir imágenes hacia lo loco y ya está. O sea, que no podría definirte realmente una respuesta porque yo ujú, veo todos los mundos, ¿sabes? ujú. Qué bueno. Entonces, Eh, yo por mi parte acabé, sí que tú y yo hoy dijimos, nos quedan unos 6 minutos, dijimos un poco de hablar sobre un tema que también creo que es notorio que hablemos. Tú sufres Asperger, que es una enfermedad un poco bastante la sombra, muchas veces, que yo creo que no debería de ser bueno, así. no sé si es una enfermedad, ¿Eh? que no sé si es una enfermedad Es o como una una condición, sí, dentro del espectro autista, ¿no? Vamos a decirlo. Es, pues eso, digamos que algo que a ti te ha acompañado durante toda la vida y que tú hace poquito, pues como que quisiste verbalizarlo más. Incluso me acuerdo de algún post que vi por tus redes sociales. No sé si tú quieres un poco explicar cómo ha sido ya no solo este recorrido, nos quedan unos 5 minutos, yo creo que con esto estaría genial que cerráramos hablando de esto, porque para mí es algo muy importante, porque sé que la gente tiene poco conocimiento en general sobre cualquier cosa relacionada con la salud mental. Hay como bastante divergencia de opiniones y poca información, ¿no? Y poca visibilidad a veces. Pero por otro lado, al final tú has pasado también una cuarentena y entiendo que eso a lo mejor también a ti te lleva a estar como, bueno, quizás en tu caso no, porque sí que lo has enfocado en un proyecto, pero también es como un añadido, ¿no? No, pero Entonces, al principio sí me afectó un poco, porque como te lo había dicho al principio, yo soy de rutina. O sea, a mí ujú, tú me sacas de la rutina y me da una ansiedad, un estrés me irrito y mi estado anímico se va por abajo, ¿sabes? Entonces, cuando empezó el estado de alarma, yo no es que dije, oh, voy a hacer esto, el proyecto, no. O sea, yo tuve como 2 días así, intentando controlar la ansiedad de que ya mi rutina se había roto por completo, no solo a mm, nivel laboral, sino académico. Todo cambió. Y yo me empecé como que, y también empiezas a meterte de la pandemia, además que yo he visto un montón de películas de zombie apocalipsis, entonces yo me vine como que, Dios, muerte y destrucción.
Entonces dije, no, no, vamos a enfocarme un poco. Estuve 2 días intentando enfocarme y ahí fue cuando dije, vamos a intentar crearme otra nueva rutina, vamos a ir poco a poco. Y yo dije, pues nada, vamos a continuar mis estudios de fotografía, vamos a hacerlo a nivel técnico. Y de hecho, el proyecto empezó solamente en ese nivel técnico. Ya después, claro, evidentemente, cuando llevas un montón de días, vas interiorizando, vas sacando tus emociones, tus sensaciones, que claro, el estar encerrado tanto tiempo, tus emociones se te disparan, estás feliz, contente, Mm, deprimida, aburrida, ¿sabes? Entonces, al final se mezcló la parte sentimental, emocional. Entonces, pero bueno, me vino bien, ¿eh? Porque pude crear una rutina rapidísimo, pero antes ujú, estuve... lo de bueno, la condición es medio complicada porque, porque hay mucha gente que no sabe. Y ujú, de hecho hace poco fue que, bueno, hace poco entre comillas, lo empecé a decir porque yo tenía muchos problemas con la gente. O sea, ujú, no sabía cómo comunicarme, me malinterpretaban muchísimo y yo no me sentía como impotente, no sabía explicarle que realmente no lo hace con esa intención, que a veces es que es tan difícil usarlo porque es invisible. ujú. ¿Sabes? Es completamente invisible, entonces la gente realmente no te cree o piensa que lo has hecho con alguna intención. Entonces yo dije, mira, como me he envuelto en demasiados dramas, dije, voy a decirlo y voy a decirlo cuantas veces sea necesario para facilitarme a mí la relación con las personas, Qué ¿sabes? bueno. Y también esa interacción. Porque, por ejemplo, yo trabajo todos los días mi empatía o mi forma de expresarme y todo, mi forma de comunicar, y yo quiero que esa persona sepa para también no ponérmelo todo tan difícil, ¿sabes? Ujú, Entonces, creo que es súper importante porque siempre se habla de los niños, de los niños, de los niños, pero ahora, o sea, los niños crecen y se ujú. enfrentan a un mundo realmente crudo, con un montón de cosas abstractas, hay demasiado complejo, o sea, todo es muy complejo, ¿sabes? Para un mundo así, para un mundo donde es todo muy flexible. Ujú. ¿Sabes? Entonces creo que es súper importante dar a conocer esta condición, pero ya de adulto, porque parece que la gente se le olvida que los adultos también tienen esta condición y así no te excluyen mucho, ¿sabes? Te va incluyendo más en su entorno, lo normaliza la situación. Exacto. De hecho, No sé, mira, no me parece genial porque nos queda un minuto, me va a decir esto que se me vaya para allá. Y creo que lo has explicado genial. Era un poco, yo quería darte ese espacio a ti para que tú explicaras esto, porque sé que es importante para ti. Para mí también es lo muy es, complicado. por el nivel de, no, a nivel de salud, como yo en parte, pues, digamos que tengo una vida también muy vinculada a la salud, pues me interesaba mucho, me interesa mucho todo este mundo teníamos que visibilizarlo. Me dice que quedan 15 segundos. Por mi parte, darte las gracias por estar aquí. Gracias Ahora a ti. en 5 minutos estaré con Cife, que es el siguiente que tenemos hoy. Y nada, cualquier cosita que tú quieras.